decirles que nos sentimos contentos de que estén aquí con nosotros en Honduras, nuestros hermanos centroamericanos, miembros del sistema de integración, y en esta isla, en este departamento insular, nosotros los hondureños tenemos cifradas las esperanzas de que esta reunión de SICA va a marcar un antes y un después en la historia del sistema. Para ello tengo que desafiarlos y decirles que recordemos desde hace cuántas décadas venimos en este esfuerzo. Hoy el mundo tiene muchos ejemplos de integración, y en ese sentido, si partimos de lo que han avanzado otras naciones del mundo, pues creo que nos debemos de sentir desafiados por ello. Pero además, algo que nos puede motivar a dar pasos concretos es también algo de mucho peso: la razón de ser de los estados, y es su gente. Estamos en una de las regiones con mayor desigualdad en el planeta, y todos estamos conscientes que la creación de riqueza, si nos genera movilidad social, entonces crecemos todos. Y ahí es donde entra esa alianza sector privado y público para poder crecer y poder atender las demandas de nuestra gente. Nosotros los hondureños, de un tiempo para acá, a un alto costo, debo de reconocer, entendimos que es natural tener diferencias entre el sector privado y el sector público, pero lo que ya no se vale para nosotros es estar en un conflicto permanente. Eso lo hemos aprendido a un alto costo, de tal manera que aquí está don Picho Larach, por decir el representante del sector privado, y él y yo podemos tener diferencias en una serie de temas, pero entendimos que hay que buscar aquellos puntos de acuerdo. Y ahora, como nunca, nos hemos acercado tanto en temas tan concretos como la promoción de las exportaciones, la promoción de las inversiones a través del Consejo Nacional de Inversiones del país, que aquí están varios miembros, y somos un solo equipo. Pero también en buscar ese avance. Por ejemplo, en el tema aduanero. Cuando empezamos a tocar el tema de la unión aduanera con Guatemala, claro, que habían funcionarios que se nos asustaron. Si hubieran sido otros momentos de otro gobierno, se hubieran declarado en rebeldía. Pero, como eso ya no se vale en los actuales momentos, entonces poco a poco empezamos a ponernos de acuerdo en el sector público, pero también habían dudas en el sector privado. Sin embargo, después de sentarnos, avanzamos los hondureños, los hermanos guatemaltecos también, y hoy estamos en un punto prácticamente de solo esperar la implementación, llevarlo a la práctica. Quiero repetir también lo que les dije hace un momento, antes de que entrara el presidente Sánchez Serén. El presidente Morales, desde que asumió, también yo creo que uno de los primeros saludos que nos dimos, además de felicitarlo, fue el mutuo compromiso de echar a andar este proceso de la unión aduanera. Pero también con el presidente Sánchez Serén, en la visita oficial que hicimos a El Salvador, conversamos con él y con su equipo. Y recientemente el presidente Ortega manifestaba su voluntad, la de su gobierno, de poder trabajar en este esquema de la unión aduanera, empezando ya no únicamente con el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también incorporado Nicaragua. Obviamente que quedan desafíos importantes. En el caso hondureño hemos encontrado que fue muy necesaria y efectiva la intervención de las aduanas desde el inicio de nuestra administración. ¿Por qué? Porque casi eso era como decimos los hondureños, era tierra de nadie. Ahí medio mundo hacía lo que quería o dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Finalmente, poniendo orden, eso fue permitiendo ya que todo el mundo se diera cuenta que había que cumplir ciertos compromisos.
Pero también nosotros como gobierno hemos encontrado una serie de trámites sumamente engorrosos, una serie de trámites innecesarios y otros trámites que, como lo decía un panelista, no se pueden obviar. No se puede. Porque entonces podemos caer en una falta grave en función de todo lo que queremos hacer. De tal suerte que estamos también buscando la profesionalización, tener un nivel de alto desempeño de los funcionarios de aduana y también del sistema de administración de rentas. Hemos creído en Honduras que tenemos que tener a estos servidores públicos con el mejor de los ingresos del sector público, con buena parte de sus necesidades resueltas, de tal manera que podamos hasta cierto punto blindarlos y protegerlos de cualquier tentación. El tema de uso de la tecnología es clave y estamos en ese proceso. El tema también del monitoreo permanente es clave. Pero obviamente que así como otros países han avanzado en otras latitudes, nosotros queremos avanzar en ir haciendo ya lo que corresponde en la materialización de estos puntos fronterizos o aduaneros. Voy a hablar, por ejemplo, también de algunas preocupaciones que debemos de plantearlas para evitar sorpresas el día de mañana. Hemos avanzado con Guatemala, pero decíamos entonces en el proceso, ¿cómo hacemos para que la responsabilidad de los estados de que el paso de estas mercaderías o de estas personas no vaya a permitir de repente ilegalidades como por ejemplo el tráfico de droga por la frontera, armas u otro tipo de ilícitos? Entonces Honduras y Guatemala tomó una decisión. Ellos tienen del lado de Guatemala una fuerza que le llaman la Fuerza Chortí. Nosotros, una Fuerza Maya Chortí. Es una fuerza interagencial, diferentes agencias, desde aduanas, desde migración, policía, fuerzas armadas, entre otros sectores. Porque va a ser necesario estar vigilando siempre sin interrumpir o detener los procesos de facilitación. Creo que estamos ante una gran oportunidad los centroamericanos, sin duda, pero obviamente que para aprovecharlo tenemos que concretar y que se materialice esto. Por eso es que también creo que este va a ser un antes y un después en la historia de nuestros pueblos, por la decisión política que estoy observando, que estoy sintiendo, y también por la participación activa del sector privado, de los empresarios que están aquí. Porque los empresarios son quienes saben dónde todos los días les molesta la piedra en el zapato. Estábamos hablando ahorita con nuestro presidente del sector privado, Picho Larache. Le decía yo que si era cierto, y perdón que lo planteé en esos términos por mi equipo, le digo, y es cierto el informe que me mandaron, que ya no tenemos barcos en Bahía, en Puerto Cortés, en el tema de graneles. Bueno, me dice, hace 4 días habían 8 esperando. Esa comunicación nos permite darnos cuenta si en efecto estamos avanzando como deberíamos. Y también yo poderle explicar a él cuando de repente recibimos cosas o informes o tenemos evidencias de situaciones que no deben de darse. Entonces, creo yo que los centroamericanos deberíamos, por ejemplo, construir un instrumento, y lo pongo en el tapete, por ejemplo, como un observatorio de competitividad. Y uno de los temas debería de ser el tema del flujo, del tránsito de personas y bienes. ¿Cómo podemos tener una especie de ecuación para estar afinando cada una de las variables que nos permita ser competitivos? Porque tenemos, por ejemplo, la ubicación geográfica nuestra en función de todo el mundo, que nos da una gran competitividad. Pero no es suficiente, si bien ya es un adelanto importante. Y termino esta primera parte con lo siguiente. En el caso, cuando uno observa lo que está pasando en Asia, la movilidad económica, la movilidad social que se está dando,
y las oportunidades que eso permite para Centroamérica, por el simple hecho de estar más cerca de Estados Unidos, más cerca de Europa, es algo extraordinario. Pero obviamente que tenemos que trabajar en resolver estos desafíos internos. Y en ese sentido, insisto, un sistema de monitoreo, un sistema de observación permanente que nos esté dando datos de cómo estamos en el tema de la facilitación, la movilización de personas, de bienes, la parte de simplificación en los procesos internos, que en el caso de la burocracia tradicionalmente lo que busca es poner más controles y más controles y más controles, casi eso como que está en el ADN del burócrata. Eso no está mal cuando los controles son necesarios, pero está mal cuando ya se convierte en una barrera que impide la movilidad. Eso tenemos que estarlo revisando permanentemente. Por eso es importante un sistema de monitoreo o de observación. De ahí, hermanos centroamericanos del sector privado, aprovechemos este momento. Aprovechemos este momento. Tenemos desafíos, claro que los tenemos. Y nadie dijo que la vida es fácil, ni los negocios son fáciles. Cuestan. Pero lo importante es el compromiso, la voluntad política. Yo lo siento hoy. Y finalmente yo soy de los fervientes creyentes de que la actividad económica que se traduce en bienestar social rebasa las diferencias políticas. Eso nos está ocurriendo en el Golfo de Fonseca. Nicaragua, El Salvador y Honduras, por décadas hemos tenido problemas ahí. Desde el momento en que los presidentes firmamos un acuerdo, incorporamos una agenda de proyectos que pueden llegar a beneficiar a nuestra gente más humilde, desde ese momento empezaron a disiparse buena parte de los temas de orden político que tenían ya décadas de estar ahí. Entonces, si, volviendo al ejemplo del Golfo de Fonseca, si convertimos eso en un polo de desarrollo tripartito o para toda la región, eso va a superar cualquier diferencia de orden político. Es lo que tenemos que hacer, creo yo, los centroamericanos. En ese sentido, terminar reiterando mi agradecimiento a los hermanos guatemaltecos. Presidente Morales, gracias por estar aquí, porque hemos avanzado en el tema de la Unión Aduanera. Presidente Sánchez Serén, de igual manera, gracias por estar aquí. Gracias también por estar trabajando tan de cerca con nuestro gobierno. Y de igual manera a todos los que están presentes. Y yo espero que esta no sea ni la primera ni la última de las reuniones en las que el sector privado cada vez sea más protagonista en estas reuniones y hablar en un marco de franqueza para ir avanzando y que ya quede institucionalizado en SICA y que no vuelva a retrocederse, en el sentido de que aquí es donde está la oportunidad del crecimiento económico y la movilidad social, entendiendo que el fin último es la persona humana. Es de que bienvenidos a Honduras nuevamente, y al terminar esto pues no me cabe la menor duda que vamos a disfrutar como el espacio que pedía nuestro antecesor aquí en el panel. Buenas noches. Y un honor dirigirme a este prestigioso foro sobre temas importantes para los países de Centroamérica. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al excelentísimo señor presidente de Honduras, Juan Orlando Alvarado, por invitarme a este importante diálogo con empresas de la región en esta hermosa isla del Caribe, con una cálida hospitalidad. Me sincero privilegiado de poder conocer a los jefes de estados de nuestros miembros de la Organización Mundial de Aduanas. De parte de los 180 miembros de la OMA, quisiera también agradecer y felicitar a una de nuestras organizaciones socias, SIECA, y a mi amiga, a la secretaria general Carmen Gisela Vergara, por la organización de este evento. Trabajamos conjuntamente para apoyar la integración regional de Centroamérica
reconociendo el rol crucial que juegan las aduanas en la facilitación del comercio y la competitividad. Está bien establecido que el comercio es el motor del crecimiento económico. En este sentido, la aduana funciona como infraestructura blanda del comercio para asegurar la conectividad en las fronteras, como se refleja en la visión de la OMA, que es: las fronteras dividen, las aduanas conectan. Hoy en día todos los países y regiones están compitiendo por la competitividad económica para mejorar el clima de negocios y atraer el comercio y la inversión. La reciente apertura de ampliación del canal de Panamá acelerará la importancia de la conectividad a lo largo de la cadena de suministro del comercio. La facilitación del comercio a menudo depende de la infraestructura física, pero también es vital para asegurar que los procedimientos fronterizos sean eficaces. La creación de un mercado más grande a través de la integración regional es otra estrategia para aumentar significativamente el potencial de crecimiento económico. De acuerdo con un estudio citado por The Economist, el comercio interno en América Central y del Sur constituye el 27% del comercio total, frente al 63% en Europa y el 52% en Asia. Esto muestra que existe un enorme potencial para mejorar de los procedimientos fronterizos para complementar la infraestructura física, la política comercial y la industria en el que cuenta con el comercio interno en América Central. En respuesta al llamado para la facilitación del comercio, la OMA ha estado desarrollando normas globales para los procedimientos simplificados y armonizados de las aduanas. Estas normas y mejoras prácticas se incorporaron en el Convenio de Kioto revisado. El número de miembros contratantes en todo el mundo está aumentado en la actualidad, ascendiendo a 103 miembros, entre ellos la República Dominicana en esta región. Como el director general de la OMC habló en su mensaje, los miembros de la OMC reconocieron la necesidad de promover el comercio mediante el establecimiento de normas sobre la regionalización de los procedimientos fronterizos. Ellos negociaron un nuevo acuerdo que incorporara los altos principios del Convenio de Kioto revisado y otros instrumentos de la OMA en su sistema multilateral de comercio. En consecuencia, la Conferencia Ministerial de la OMC adoptó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en Bali en 2013. El proceso de ratificación del acuerdo de la OMC está en marcha y una vez que el acuerdo entre en vigor, los miembros de la OMC deben aplicar el acuerdo de la OMC con el apoyo de los instrumentos y herramientas de la OMA para aplicación uniforme. Por lo tanto, la OMA puso en marcha el programa de Mercator en 2014 para apoyar la aplicación del acuerdo de la OMC sobre facilitación del comercio, adoptando el enfoque del fortalecimiento de las capacidades estratégicas con la gran cantidad de herramientas de la OMA y su grupo de expertos. De esta manera, el marco internacional ha sido construido por los esfuerzos mundiales de facilitar el comercio para mejorar la competitividad. Lo que importa ahora es cómo los países y regiones utilizan este marco internacional y avanzan en la mejora de la competitividad. En ese sentido, aplaudo a CIECA por
establecer una asociación con la OMA desde la conclusión del memorando de entendimiento en 2010. La OMA ha organizado talleres regionales y nacionales sobre temas de aduanas por los países miembros del SICA, como la aduana es por generar una fuerza motriz para integración regional. SICA ha participado activamente en los foros de la OMA, compartiendo las mejores prácticas mundiales y regionales en aduanas. Por supuesto, la integración regional en América Central tiene una larga historia. Es natural imaginarse una unión aduanera en Centroamérica para crear un mercado de más de 45 millones de centroamericanos. Este esquema impulsará el comercio intrarregional y creará una excelente oportunidad económica. Por lo tanto, la reciente formalización de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras representa un hito para la integración regional. Bajo este marco, la integración de los puentes fronterizos de aduana en agua caliente es el paso concreto para aumentar la libre circulación de mercancías entre los dos países. Felicito la visión y el liderazgo de los líderes políticos de ambos países que permitieron que las aduanas muestran su contribución en el fortalecimiento de la conectividad. Es importante mantener el proceso de integración en el camino correcto en la región y por esto también es crucial comprender y revisar el contexto del control fronterizo de las aduanas. Se espera que los funcionarios de aduanas acelerarán el despacho de mercancías en las fronteras, pero la aduana solo debe facilitar el comercio legítimo y por otro lado colectar los impuestos en fronteras y proteger a la sociedad y seguridad en la entrada y salida de mercancías prohibidas o controladas, tales como narcóticos, medicamentos falsos y armas de fuego que plantean riesgos para la salud y seguridad para los consumidores. El comercio ilícito es el medio preferido por las organizaciones criminales para obtener beneficios ilegales de una manera sistemática, ya que podrían explotar las diferencias en el sistema jurídico, la cultura y la gente resultantes de la división en las fronteras. La seguridad y la prevención del tráfico ilícito son claramente parte de la competitividad económica. Sin estas condiciones sería difícil atraer el comercio y la inversión. Con el fin de cumplir con el alcance de su misión, la aduana utiliza el sistema de gestión de riesgo. La aduana garantiza la liberación de los envíos para la gran mayoría de los productos de bajo riesgo. De esta manera, la aduana puede concentrar sus limitados recursos en mercancías de alto riesgo. Por lo tanto, las aduanas deben establecer y fortalecer la colaboración con las empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes y, consecuentemente, reducir el riesgo. Este enfoque de asociación va a construir poco a poco el espíritu de servicio de la aduana, el cumplimiento de las leyes por las empresas y, consecuentemente, la confianza entre las aduanas y las empresas, que será la base de la economía competitiva. A este respecto, el marco SAFE de la OMA establece la norma del Operador Económico Autorizado, OEA, para promover la asociación aduanas-empresas. La aduana identifica a las empresas con buena historia como OEA que pueden demostrar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras.
incluyendo el suministro de datos comerciales precisos. La OEA puede disfrutar de un beneficio claro de diálogo con las aduanas y medidas de facilitación en las fronteras. Hasta la fecha, hay 69 programas nacionales de OEA en funcionamiento y el número está creciendo rápidamente. Actualmente hay 10 programas de OEA nacionales en la región de las Américas, incluyendo Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. El beneficio de la OEA podría ampliarse mediante el reconocimiento mutuo de programas nacionales de OEA entre los países de comercio para obtener medidas de facilitación similares. El reconocimiento mutuo conectaría a los comerciantes de diferentes nacionalidades que concluyen y avanzaría hacia una cadena de suministro global autorizada en el futuro. Hay 40 acuerdos de reconocimiento mutuo en la actualidad. En diciembre pasado, la República Dominicana firmó el acuerdo con los Estados Unidos para asegurar la cadena de suministro y de este modo el acceso al mercado estadounidense. Sin embargo, la introducción del programa OEA requiere una cuidadosa preparación para establecer sus bases, incluido el establecimiento del diálogo entre las aduanas y las empresas, un sistema de gestión de riesgo y el sistema de auditoría posterior al despacho. La OMA ha estado trabajando con sus socios para el desarrollo, como el BID, para proporcionar asistencia en el desarrollo progresivo de los programas de OEA en la región. Adicionalmente, las operaciones aduaneras modernas requieren el uso activo de la tecnología de la información y la comunicación, TIC, para promover el uso de las TIC en las aduanas. La OMA adoptó el lema Aduanas Digitales, un compromiso progresivo como tema para este año. Este lema muestra la aspiración de la comunidad aduanera para desarrollar soluciones y servicios digitales, haciendo la vida más fácil para la comunidad comercial, otros organismos fronterizos y funcionarios de aduanas. Al extender su sistema de TIC a otras agencias fronterizas, las aduanas pueden contribuir a la solución de ventana única para la comunidad comercial, lo cual es la visión electrónica de la gestión coordinada de fronteras. El apoyo a la ventana única, la OMA ha desarrollado el modelo de datos, un conjunto de datos estándares que cumple con los requisitos de la aduana y otras agencias fronterizas. También es importante que los sistemas TIC de las aduanas de los países vecinos están conectados para el intercambio de datos, como lo han logrado con el Team Tránsito Internacional de Mercancías en Centroamérica.